Seleccione los aportes relacionados con el movimiento referido. Estamos hablando ya de la época moderna. Entonces me dice que a finales del siglo del siglo XIV surgió un amplio movimiento cultural en Europa como consecuencia del reencuentro con los textos clásicos de la cultura griega, debido a la migración de los sabios que habían huido de la invasión turca en Constantinopla, la que terminaría por instaurar una nueva forma de entender el mundo. A ver, así con esto dice... Dean dice, me refiero a la segunda revolución industrial que... Ya, correcto, pero Dean, es correcto, 1890-1910, pero en realidad el reconocimiento de la segunda generación de derechos oficialmente se da después de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando por el año 1918 aproximadamente. ¿Sí? Bien, aquí, ¿cuál sería la respuesta? Dice, señale, obviamente hay que ver lo que pide. Aportes relacionados con el movimiento. Es decir, primero tengo que saber a qué movimiento se refiere, luego cuáles fueron sus aportes. Será el giro hacia el antropocentrismo, surgimiento de la universidad, declaración de derechos humanos o la fundación de la anatomía moderna. Hay que señalar dos. ¿Cuál será? Génesis Sabando me dice literal B. ¿Qué me dicen los demás? A ver, alguien que me ponga... Gabriela Loja también me dice la B. Alguien que me coloque a qué movimiento cultural se refiere el texto. Vamos. Importante poderlo identificar. Héctor también me dice la B. A ver, identifiquemos el movimiento cultural al que se refiere. Dean también me dice la B. Claro, parece que todos lo tienen claro. Todos lo tienen claro. Ahora quiero el detalle de qué movimiento cultural es. Estamos hablando del siglo XIV. Estamos hablando por los años 1400, ¿no es cierto? 1400. ¿Qué periodo finaliza por el año 1492, 1453? Por ese periodo. Finaliza la Edad Media y empieza la Edad Moderna. Entre estas dos etapas de finalización de la Edad Media e inicio de la Edad Moderna, ocurre un movimiento cultural que recibe el nombre de... Quiero ver ese nombre. Vamos, atrévete, ponme el mensaje. Destápense. Adelante, nadie. Pues vamos a escribirlo. Ya, surge la Edad Moderna, es verdad, pero estoy hablando del... muy bien, Michelita, claro que sí. Es el Renacimiento, muy bien, Elian. Es el Renacimiento, correcto, es el Renacimiento. No confundir épocas con movimientos, por ejemplo, movimientos culturales ideológicos, como por ejemplo, el Renacimiento es un movimiento y la Ilustración es otro movimiento. Son los dos grandes movimientos que debo recordar, pero esos no son épocas, sino son movimientos. Las épocas son la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. El Renacimiento es como un movimiento que sirve para el traspaso entre la Edad Media y la Edad Moderna, mientras que la Ilustración surge en la Edad Moderna, pero es como que sienta las bases para el traspaso hacia la Edad Contemporánea, ¿ya? El Renacimiento. Ahora, debo saber qué hace el Renacimiento. El Renacimiento coincide con lo que dice aquí. ¿Qué es Constantinopla? Ojo, la caída de Constantinopla puede ser llamado la caída de Constantinopla, la caída de Bizancio o la caída del Imperio Bizantino. Es lo mismo. Le pueden decir Constantinopla, Bizancio o el Imperio Bizantino. Igual cae. La cuestión es que cae. O le pueden incluso decir el Imperio Romano de Oriente. No confundir con el Imperio Romano de Occidente. Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, Bizancio o Imperio Bizantino se van a referir a lo mismo. ¿De acuerdo? Y entonces sucede que durante la Edad Media se habían prohibido muchos textos por parte del catolicismo acá en Occidente, digo acá en Europa, o sea, ¿no? Como recibimos la cultura de Europa nosotros, ¿no? Entonces, muchos textos se habían prohibido y solamente se habían mantenido, por ejemplo, con los textos de Platón, y Aristóteles lo habían hecho a un lado porque Platón decía que teníamos alma, mientras que Aristóteles decía que no poseíamos algo como un alma.
Ya, déjenme poner en silencio esto. Bien. Decíamos que no poseíamos, que entonces muchos de esos textos habían quedado olvidados del periodo clásico. Cuando me refiero al periodo clásico me refiero a la antigua Roma, a la antigua Grecia, donde hubieron estos filósofos como Aristóteles, Sócrates y todos los que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Entonces, estos quedaron guardados en el Imperio Bizantino y fueron traídos estos textos clásicos de la cultura griega nuevamente hacia Europa y se produce el Renacimiento. Ahora, hay que comprender que en la Edad Media había un enfoque teocentrista. ¿Qué significa con un enfoque teocentrista? Que todo giraba en torno a Dios. Si tú hacías algo, era ¿cómo entra Dios en eso? Y por cierto, las universidades existen desde el año 900 aproximadamente, que fueron fundadas durante la época escolástica. Acuérdense que la época escolástica es una época que trataba de aunar fe con razón. Entonces ellos comienzan a tratar en la época escolástica de dar una explicación racional a la fe, de entender a Dios desde la razón y darle justificativos racionales, que lo que hacen muy buenos intentos, como por ejemplo ahí surge el argumento cosmológico, el argumento ontológico para explicar a Dios. Ahora, eso era teocentrismo, centrado en Dios. Con esta recuperación comienzan a tener dudas un poquito de los dogmas cristianos y comienzan a centrarse en el ser humano como la máxima creación divina. Entonces quieren estudiar al ser humano y ya no tanto centrarse en el estudio de Dios, sino en el estudio del ser humano. Y a eso se le llama antropocentrismo. Ojo, se gira hacia un antropocentrismo mediante una corriente de pensamiento llamado humanismo. Humanismo que se centra en el ser humano y en el antropocentrismo. Sí, Leon Dean dice 1080, supongo que se refiere a las primeras universidades. No, hay universidades desde antes, desde la época del año 900 por ahí, a partir de, sobre todo en Francia, surgen con el imperio carolingio, que le llaman también el renacimiento carolingio. Bueno, es el antropocentrismo también con el pensamiento humanista, en donde se centra en lo humano, centrando al ser humano como la máxima creación divina. Ojo, no es que se vuelven ateos, sino que dicen la máxima creación divina es el ser humano y tenemos que concentrarnos en eso, en el desarrollo del ser humano. Y con respecto a eso, pues se funda la anatomía moderna y además comienzan a surgir incluso las ciencias. Entonces, con esto tenemos las dos. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí habría sido la B, como lo dijeron bien la mayoría. Correcto. Sí, para los que creen que, por ejemplo, en la Edad Media realmente todo el mundo era ignorantes, campesinos que no hacían nada, no, resulta que es desde la Edad Media, desde el año 800, la Edad Media termina en el año 1453 aproximadamente, pero desde el año 859 comienzan a surgir las primeras universidades. Tomen en cuenta, ya que estamos hablando de esto, tomen en cuenta lo siguiente, que cuando cae el Imperio Romano y se pierden los textos, resulta que la Iglesia Católica sí prohíbe muchos textos, pero por otro lado también la Iglesia Católica conserva el conocimiento en los monasterios. Otro dato a recordar, en los monasterios al principio de la Edad Media se conservan los conocimientos, pero solo lo manejaban los clérigos, los curas, nada más. De ahí, por ejemplo, en el año 859 comienza a tratarse de educar a la población y se da apertura a los monasterios para que se conviertan en un centro de educación. Y algunos monasterios comienzan a transformarse poco a poco en las primeras universidades. Ya, muy bien. Entonces, la fundación de la anatomía moderna es porque comienzan a tratar de estudiar al ser humano y lo primero que comienzan es a estudiar su anatomía. Por eso es que tenemos a Leonardo da Vinci que dibuja, que hace al hombre de Vitruvio. Busquen qué hace el hombre de Vitruvio, está así abierto las manos y con la proporción áurea alrededor. O también las esculturas del David de Miguel Ángel, también otra obra renacentista.